Sudamérica, ¿no? Porque no existe de manera natural en otros lugares, ¿sale? Sí, muy por ahí va la idea de todos, muy bien. Me agrada mucho que todos ya sepan, pero recuerden que es de manera natural, porque sí pueden estar de manera artificial en otros lados. ¿El Maxi Martínez? ¿A qué se refiere, Denis, con eso? A ver, me suena el nombre, pero no me acuerdo qué especie es. Ah, sí. Ah, sí, tiene razón, sí. El Maxi Martínez, sí, ajá, así es. Esos nada más se encuentran en una región, de hecho en unas colinas, me parece. Y solo se den de manera natural ahí, ¿no? Sí se han llevado a que crezcan en otros lados, pero también es muy difícil que crezcan. Ah, eso también es importante. Muchas especies sí pueden ser crecer, estar en algún otro lugar que no están de manera natural, pero sí son difíciles de que crezcan, de que vivan bien en otras condiciones, ¿no? Porque muchas veces existen en algunas regiones particulares porque tienen precisamente las condiciones específicas que necesitan estas especies. Muy bien, sí. Y cuando hablan de Maxi Martinezi, son estos pinos, no sé si pueden ver la imagen, pues parecen un pino normal, ¿no? Pero sus piñas, sus frutas son enormes, ¿no? Su semilla es enorme. Y pues bueno, les digo, nada más crecen en algunas colinas del sur, ¿sí? Bien. A ver, aquí está la distribución. Perdón, no del sur, discúlpenme. Me equivoqué. Bien, pero nada más se encuentran así en un lugarcito. Entonces, sí, esa es endémica. Muy bien, muchas gracias, Denise. A ver dónde está. Ok. Perfecto. Bien. Ok. Bueno, continuando. Ahora la siguiente pregunta. Bueno, ahorita. Entonces, esa es una especie endémica, ¿no? La que nada más se encuentra de manera natural en algún lugar. Pueden estar en otros artificialmente por acción del hombre, de los humanos que los llevaron a otro lado, pero no se encuentran ahí de manera natural. Una especie que no es endémica, por ejemplo, es si hablamos del puma, no puede ser endémico de Estados Unidos, por ejemplo, o de México, ¿sale? Porque, o más bien, no solo de México o no solo de Estados Unidos, porque se encuentra en ambas regiones, ¿no? Y me parece que también hay en Canadá. Podría ser endémico del norte de América, pero no es endémico de un solo país, ¿sale? Bien, también hablamos de que la riqueza biológica no se distribuye uniformemente en el país, ¿no? Existen hotspots, puntos rojos, puntos calientes. Y bueno, también al verlo aquí en el mapa arriba, sabemos que no se distribuye igual de manera equitativa, uniforme en el mundo. Se encuentran, podrían decirse, estos países son hotspots. Y lo mismo aquí, ¿no? No toda la riqueza, no toda la biodiversidad de México se encuentra parejita en todo el país, sino que hay lugares donde hay más riqueza, ¿no? Y bueno, ya les iba a preguntar, pero pues ya creo que ya lo dije. Un hotspot es un punto en donde se concentra más la biodiversidad en este caso, ¿no? Y finalmente veíamos que muchas comunidades mexicanas, o sea, muchas poblaciones mexicanas de personas, un momentito. Ok, Elisur. Ok, así, muchas comunidades mexicanas tienen una relación directa con la biodiversidad, ¿no?
Entonces, el futuro y la economía local de estos lugares, de estas poblaciones, de estos pueblos, están directamente vinculados con el uso sostenible de los recursos, ¿no? Y mencionábamos que pues hay que obviamente nuestro entorno nos afecta directamente a nosotros, y nosotros también los afectamos directamente, y el uso sostenible de nuestros recursos pues va a dictar, ¿no? Qué tanto, en gran medida, cuál va a ser la evolución de nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Sí, por ejemplo, tenemos un bosque o una selva junto a nuestra comunidad, o bueno, nuestra comunidad se encuentra en una región donde hay bosque y selva. Ok. Bien. Donde hay bosque y selva, y nosotros decidimos talar todo para poner, no sé, potreros, pues lugares para ganado, o en algún momento después de la tala, del escurrimiento de nutrientes, el deslave, etcétera, y queda pues todo pelón. Obviamente los servicios ecosistémicos que nos daban estos ecosistemas pues van a desaparecer, ¿no? Llámese protección entre las inclemencias del clima, ¿cómo se dice? Humedad, cierto grado de humedad, cierta protección hacia el frío, agua, etcétera, ¿no? Alimento, nutrientes para la tierra, etcétera, ¿no? Bien. Y veíamos que México es el cuarto país en total megadiverso. Que en plantas vasculares estamos en quinto lugar, en cuanto a mamíferos en tercero, en aves en 11º lugar, en reptiles en segundo y en anfibios en quinto, ¿sale? Veíamos en qué lugares se encontraba México en cuanto a especies y endemismos de plantas. Que en número de especies estamos en cuarto lugar, pero en especies endémicas pues ya pasamos al sexto lugar, ¿no? Después veíamos también un mapa global de especies de plantas vasculares, es decir, qué tanto se concentran por cada 10.000 kilómetros cuadrados las plantas vasculares, ¿no? La cantidad de especies de plantas vasculares. Y veíamos, ¿no? Que aquí también no está distribuida de manera uniforme. Veíamos que, por ejemplo, aquí en Centroamérica y Sudamérica, y también aquí al sur de Asia, teníamos puntos más concentrados, y por ejemplo en el norte y sur de los continentes o lugares donde se encuentran los grandes desiertos pues no hay mucha diversidad, ¿no? Y veíamos aquí en México que a pesar de que no tenemos algún punto en donde sea la máxima biodiversidad, es decir, más de 5.000 especies por cada 10.000 kilómetros cuadrados, sí entramos al segundo lugar, ¿no? Que es de 4.000 a 5.000, aquí en el sur, ¿se ve? Aquí se ve, de 4.000 a 5.000 especies por cada 10.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y lo menos que tenemos, que es aquí en nuestra península, es de 500 a 1.000 especies por cada 10.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Pero sí se concentra bastante cantidad de especies vasculares, plantas vasculares, es decir, que tienen un sistema vascular, por decirlo así, de xilema y floema, que luego se va a ver, pero bueno, son estas que tienen savia, por decirlo de alguna manera, y son plantas ya un poco más desarrolladas, por decirlo así, complejas, pero bueno, vemos, ¿no? Que México pues tiene una buena cantidad de diversidad, ¿no? Incluso aquí en la parte norte, donde se supone que están nuestros desiertos y nuestros matorrales, que es donde se supone que está más seco, y en teoría diríamos que no hay tanta cantidad de especies de plantas, pues vemos que está bastante mejor que incluso en la península, ¿no? Entonces, pues bueno. Luego veíamos pues porcentajes de endemismo y de plantas. Vimos que en la mayoría de las especies, bueno, de las plantas endémicas,
perdón, de las plantas que existen en México, son endémicas, ¿no? Nada más aquí en los de pino, pues son un poquito menos del 50%, pero es casi la mitad, ¿no? Luego veíamos igual en cuanto a países con mayor biodiversidad en cuanto a vertebrados, es decir, estos animales que, a ver, vamos a ver. No se preocupe, Lisur, está bien. Ahorita lo anoto, Cristóbal, gracias por dar sus datos. Un segundo. Ok, en lo que yo copio los datos de su compañero, ¿quién me puede decir? Puede decir qué es un vertebrado y qué es un invertebrado. Adelante, Ludelia. Sí, adelante, Ludelia, dígame. Los vertebrados son los animales que comúnmente tienen columna vertebral. Ok, sí, muchas gracias. Así es. ¿Alguien más? Los invertebrados que no poseen columna vertebral, por ejemplo, las langostinas. Así es, muchas gracias, Belén. Denise dice, vertebrados que cuenta con columna vertebral, hueso e invertebrado que no lo tienen, así es. No, perdón, a ver. Denise, vertebrado que cuenta con esqueleto óseo y los invertebrados no lo tienen, así es. ¿Dónde está Denise? Aquí está. Luego Leonel, vertebrados que tienen columna vertebral o hueso e invertebrados los que no lo tienen, así es. Bien, Betsabe, vertebrado, todo aquello que tenga una columna vertebral y vértebras, huesos, y los invertebrados los que no tienen huesos. Ok, así es. Bien. Y Reina, un vertebrado es el que posee columna vertebral y los invertebrados no tienen. Ok, bien. Gracias. Ahora les pregunto. ¿Los vertebrados e invertebrados solo son animales o también hay plantas vertebradas e invertebradas? Y hongos vertebrados e invertebrados o bacterias vertebrados e invertebrados. Ok. Bien, les doy la pregunta entonces. ¿Los vertebrados e invertebrados solo son animales? ¿Solo son los animales? Ok, Ludelia, gracias. Bien, ¿alguien más? Ok, Elisur, bueno, Ludelio dice que solo aplica para humanos y animales. Elisur, yo creo que plantas no es así, ok. Pero hay plantas que no tienen, por ejemplo, estructura leñosa, así es, ok. Animales. Así es. Ok. Bien, a ver, déjenme nada más los anoto rápidamente. Son Ludelia, Elisur, Denise, Leonel. Ludelia,
Denise, Leonel. Y Cristóbal. Ok. Bien. ¿Dónde está? Bien, bueno. Antes de seguir, vamos a aclarar algunos puntos. Así es. No sé si algunos recordarán que en el curso propedéutico, bueno, algunos no estuvieron. Pero veíamos que podemos dividir a... Déjenme buscar dónde está esto. Está aquí. Ok. Veamos. Para aclarar, ¿no? Esto es algo importante. A todos los seres vivos, recordemos que para distinguir a un ser vivo de un no vivo, hay ciertas características, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Primero que nada, todos los seres vivos estamos compuestos principalmente de átomos orgánicos, de moléculas orgánicas, donde los principales elementos son los chunks, ¿no? Chunks: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿sale? Y es obviamente el que tiene, es de mayor a menor, ¿no? Como están ordenados, es decir, tenemos más carbono, después más hidrógeno, de ahí oxígeno, luego nitrógeno, y lo que tenemos menos es azufre, y de ahí todos los demás elementos que están en nuestro organismo sí se encuentran, pero son en mucha menor cantidad, ¿sale? Bien, ahora, somos orgánicos, ¿no? Estamos hechos de materia orgánica. Segundo, todos tenemos organización celular, es decir, nuestra unidad fundamental para ser un ser vivo es la célula. Algo más chico que la célula no es ser vivo, y de una célula en adelante ya se puede considerar un ser vivo, ¿sale? Es decir, una bacteria que es unicelular sí se le considera un ser vivo. Un hongo que puede ser multicelular, pluricelular, se le considera un ser vivo, ¿sale? Las levaduras, que son hongos multicelulares, es decir, que están juntos, pero no es que tengan una función específica cada uno para llegar a un objetivo, también son seres vivos porque su unidad fundamental es una célula, ¿no? Bien, todos los seres vivos tienen crecimiento, desarrollo y muerte, todos se reproducen en algún momento de su vida, todo esto hablando desde la acción de sus propias células, es decir, puede que un organismo sea estéril, pero sus células, para que siga viviendo, pues se siguen reproduciendo, ¿no? Por lo tanto, es un ser vivo. Por ejemplo, cuando un organismo llega a la senectud, es decir, a la vejez, por decirlo de alguna manera, sus células ya no se reproducen, pero pues siguen viviendo, ¿no? Y en algún momento, antes de esa senectud, se estaban reproduciendo, entonces es un ser vivo, ¿sale? Todos los seres vivos se alimentan, tienen metabolismo, respiración, excreción, irritabilidad, homeostasis, adaptación y en algún momento llegaron al punto en el que están gracias a la evolución, ¿no? Bien, eso por un lado. Ahora, vemos la clasificación de los seres vivos. Entonces, ya sabemos que es un ser vivo y respecto a sus características y estudios genéticos que se han hecho, se pudieron dividir en tres, ¿no? Arqueas, bacterias y eucarias. Aquí también, ¿no? Se ve. Arqueas, bacterias y eucariotes, ¿sale? En los procariotes se dividen en bacterias y arqueas, y los eucariotes, pues nada más hay un tipo, ¿no? Procariotes, recordemos, son estos organismos unicelulares que tienen su ADN esparcido o no tienen un núcleo definido, o su núcleo no está, ¿cómo se dice?
pegado a la membrana. Los eucariotes son los que tienen su núcleo definido, tienen su ADN, su material genético, encapsulado, ya sea en las mitocondrias o en el núcleo, etcétera, ¿no? Y además su núcleo está pegado a la membrana celular. Bien, entonces los dividimos, ¿no? En el grupo de las bacterias, el dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas y los eucariotes. Después, estos eucariotes los dividimos en el resto de los reinos que se les conocía antes, ¿no? El reino Monera, que era de los hongos, el protista, que era de... un segundito. Perdón, el Monera no era de los hongos, discúlpenme. El Monera era de las bacterias, el protista de los protozoarios, el Plantae de las plantas, el fungi de los hongos y el Animalia del animal, ¿no? Pero bueno, después se hicieron otras divisiones. El caso es que, porque no sabían dónde poner a las algas, por ejemplo. Pero bueno, dentro de los eucariotes metieron excepto estos dos, Monera y protista, metieron a los de Plantae, fungi y Animalia, ¿no? Entonces, en la clasificación de los seres vivos, aquí debería de ir, primero dominio, luego reino, ya ponemos si es animal, de Plantae, fungi, protista, Monera, ¿sale? Después se les divide en filo y etcétera, etcétera, ¿no? Filo, clase, orden, familia, género y especie. Es una forma de clasificar de manera taxonómica a los seres vivos, es decir, por medio de estudios genéticos y qué tan emparentados están unos con otros, porque vemos aquí en un árbol, ¿no? Bueno, algo como un árbol, que es el árbol filogenético, donde vemos que respecto a su genética y a sus ancestros, y a sus características, vemos que algunos tienen algunos ancestros en común, ¿no? Por ejemplo, las lombrices y los insectos están más emparentados entre sí porque tienen un ancestro en común antes, que los peces con los insectos, las lombrices y las lombrices, ¿no? Igual, los mamíferos y los aves están más emparentados más cercanamente que con los peces, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, llegando a ese tema, los seres humanos nos encontramos en el dominio de los eucariotes por el tipo de células que tenemos y nos encontramos en el reino animal, ¿sale? Los seres humanos también somos animales. Tenemos otras características, actuamos muchas veces de diferente forma, tenemos nuestro propio comportamiento, pero somos del reino animal, ¿sale? Somos organismos capaces de movernos por nosotros mismos, ¿no? Hay otras características que hacen a los animales animales. Vamos rápidamente aquí con su... Luego, en clases más adelante lo vamos a ver. Ahí están eso. Pero bueno, es algo rapidísimo. Seres vivos. ¿Dónde está? Animales. Bien. ¿Qué hace un animal un animal? ¿Qué es lo que hace ser un animal un animal? Bien, son los animales son eucariotes multicelulares, ya lo vimos. Sus células están especializadas para realizar funciones específicas y estos forman tejidos y los tejidos se organizan en órganos, ¿no? Ya lo vimos más arriba. Los animales son heterótrofos. Veíamos también en nuestro curso propedéutico que a los seres vivos los dividíamos entre autótrofos y heterótrofos. Autótrofos son estos organismos que pueden generar su alimento, es decir, la materia orgánica, a partir de la inorgánica, utilizando energía, ya sea química o lumínica, como las plantas, las algas y algunas bacterias.
quimiosintéticas, y los heterótrofos son los que necesariamente necesitan consumir materia orgánica para poderla procesar en su propia materia orgánica, para poder alimentarse, ¿sale? Es decir, los animales heterótrofos ingieren el alimento primero y después lo digieren dentro del cuerpo, por lo regular en el aparato digestivo, ¿no? Otra parte es que la mayor parte de los animales pueden efectuar la locomoción, por lo menos en alguna fase de su ciclo vital, es decir, todos se pueden mover por su propia cuenta, es decir, no necesitan de que el viento o el agua los lleve, o algún otro ser vivo los lleve para moverse en algún momento de su vida. Hay algunos que pues ya no se pueden mover y si necesitan ayuda, dependiendo en qué etapa estén, ¿no? Casi todos los animales tienen sistema nervioso y muscular bien desarrollado. Casi todos, no todos, pero sí tienen tienen ciertos sistemas, tal vez no como los humanos, pero sí algo parecido. Un sistema de locomoción y un sistema con el que se interactúan con el ambiente, que es el sistema nervioso. Y entonces responden a los estímulos ambientales, ¿sale? La mayor parte de los animales y finalmente la mayor parte de los animales, son organismos diploides que se reproducen de manera sexual por medio de grandes óvulos inmóviles y pequeños espermatozoides flagelados. Esto no significa que todos los animales todo el tiempo se reproduzcan de manera sexual, pero todos pueden hacerlo en algún punto si es necesario, ¿sale? Bien. Entonces, pues bueno, regresando aquí nada más rápido para ver que los seres humanos somos del reino animal. Nos encontramos entre los cordados, es decir, los que tienen columna vertebral, entre otras características. También tenemos huesos. Los insectos son animales también, pero no son vertebrados, son invertebrados, ¿no? Igual las lombrices, por ejemplo. Somos mamíferos, es decir, tenemos cordados con pelo y glándulas mamarias, ¿no? Veíamos que somos primates, es decir, tenemos clavículas y dedos prensiles, homínidos, con rostros relativamente planos y visión tridimensional, es decir, no vemos todo como si fuera un dibujo, sino si vemos profundidad. Y somos del género Homo, es decir, con postura erguida y cerebros grandes, y somos la única especie del género Homo sapiens, ¿sale? Todas las demás especies, esto debería ser S minúscula, perdón, todas las demás especies de Homo se extinguieron ya. De homínidos, ya se extinguieron, ¿sale? Pero bueno, y bueno, somos del género con una frente alta y delgados huesos craneales, ¿sale? Eso, pues nada más para aclarar, ¿no? Cuando yo hable de animales, también voy a hablar muchas veces, pues, de los seres humanos, ¿no? Bien, y pues bueno, en cuanto a la especie, nada más otro ejemplo de especies y géneros, el lobo y el perro, por ejemplo, ¿no? En caso del lobo y el perro, ambos son del género Canis, pero el lobo es Canis lupus y en el caso del perro es Canis familiaris, ¿sale? Bien, ok. Y pues sí, respondiendo a la pregunta de arriba, si solo los animales, como vimos acá, se pueden dividir en vertebrados e invertebrados, ¿sale? Sí se pueden hacer, ¿cómo se llama? Comparaciones con otros, tipo de organismos como las plantas, pero las plantas no se dividen como tal, no se dividen entre vertebrados e invertebrados, ¿bien? Bueno, ok. Continuamos. Veíamos entonces esta parte de los vertebrados, que se incluyen mamíferos, aves, reptiles y anfibios, ¿no? Todos estos tienen columna vertebral, huesitos. Y pues bueno, veíamos que en cuanto a número de especies somos el cuarto lugar, pero en especies endémicas somos el tercero, ¿no? En reptiles somos el segundo lugar en los dos tipos. Veíamos que muchas tortugas marinas, la mayoría de las especies existentes de tortugas marinas, vienen a desovar aquí a las playas de México.
Veíamos también pues cómo es más o menos el recorrido de las tortugas marinas y la importancia de México en cuanto al desove, es decir, que solo las tortugas desovan en donde nacieron, no pueden desovar en otro lado. Veíamos de los anfibios, que somos el cuarto lugar en cuanto a especies, número de especies, perdón, y en cuanto a número de especies endémicas somos el quinto lugar, ¿no? Veíamos aquí de los mamíferos, que somos el quinto lugar en especies de número de especies, y de las endémicas somos el tercer lugar. En aves somos el 11º lugar en cuanto a número de especies, pero de especies endémicas somos el sexto lugar, ¿no? Y pues bueno, veíamos que en cuanto a endemismos de animales, pues en 3 casos en 2 casos, más del 50% de nuestras especies son endémicas. En 2 de los casos, 1/3 de las especies más o menos son endémicas. Y en cuanto a aves de nuestras especies, solo el 11% son endémicas, ¿no? Esas son más difíciles de endemismo, más que nada por que hay muchas aves migratorias. Bien. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. No, ok. Ok, bien. Justo ahorita sí estoy hablando. ¿Ya me escucha? ¿Ya me escucha? Sí, sí la escuchamos, profesora. Ok, gracias. Sí, puede que sea la conexión de algunos. Les recuerdo, si no me escuchan por algún motivo, les recomiendo salirse y volver a entrar, ¿sale? Muchas veces es por el internet. Ok, gracias. Bien, pues si no hay dudas, ok. Ahora vamos a ver los motivos por los que México es un país megadiverso, es decir, más bien, ¿qué es lo que ha propiciado que México sea un país megadiverso? Ya vimos por qué, ¿no? Ya vimos qué es lo que lo hace en cuanto a especies, ¿no? Un país megadiverso. Pero ahora vamos a ver qué condiciones hacen que México sea un país megadiverso. Bien, aquí tenemos, ¿no? Posición geográfica, diversidad de paisajes, aislamiento, tamaño, historia evolutiva y cultura. Todas estas condiciones han hecho un mosaico ambiental, de condiciones ambientales, que han dado las condiciones propicias para la especiación, es decir, que se hagan diferentes especies. ¿Sale? La especiación se ocurre por diferentes razones, pero es resultado de la evolución, donde debido a las condiciones que se han dado exteriores para las especies, se han favorecido ciertos rasgos genéticos de una especie inicial, y al dividirse estas especies,
ya sea por preferencias, por distancia, por movimiento, etcétera. Esta especie original, con el paso del tiempo, les digo, con el paso de las generaciones, se han convertido en más de una especie diferente. Un ejemplo de ellos tenemos a los pinzones de Darwin. A ver dónde están. Ajá, aquí, los pinzones de Darwin, ¿no? De las Islas Galápagos. O aquí también tenemos otras aves. Pero bueno, aquí, los pinzones. Estos, si nos damos cuenta de estos 4, 3 tienen el mismo género, que es Geospiza, pero tienen diferentes especies, ¿no? Uno es Magnirostris, perdón, el otro es Párvula y el otro es Fortis, ¿sale? El otro sí ya tiene otro género, pero me imagino que es tienen cierta también emparentación genética, ¿sale? Bien, vamos a hablar primero de este ejemplo. A ver, antes de que yo les diga. Híjole. No me di cuenta que me sacó la llamada. Por favor, ¿alguien me puede decir en qué parte nos quedamos? En la pantalla se veían las razones porque México es un país mega diverso. Ok, gracias. A ver, voy a volver a compartir pantalla. Bien, les decía que que estas condiciones, posición geográfica, diversidad de paisaje, aislamiento, tamaño, historia evolutiva y cultura, han hecho un mosaico de condiciones ambientales que han propiciado la especiación, ¿no? Y estábamos hablando de la especiación. Es decir, que a partir de una especie originalmente salieron más especies, ¿sale? Ok. Bien, y les ponía el ejemplo de los pinzones de las Islas Galápagos, descubiertos por Darwin, ¿sale? Bueno, el fenómeno descubierto por Darwin. Obviamente la gente que vivía cerca pues ya los conocía, pero el fenómeno descrito fue originalmente el fenómeno, fue originalmente descrito por Darwin, ¿no? Charles Darwin. Bien. ¿Alguien me quiere decir o alguien... Jóvenes, se volvió a salir. Ok, estábamos hablando de la especiación. Y estábamos hablando de los ejemplos de los pinzones de las Islas Galápagos, donde esta especiación fue descrita por Charles Darwin, ¿sale? ¿Alguien sabe la historia de... Se sabe la historia de los pinzones de las Islas Galápagos de Charles Darwin? Ok, adelante, Denise. Bueno, lo que yo sé es que a partir de ahí hace se los observa y hace su teoría de la evolución, la adaptación, porque sus picos fueron evolucionando hasta
quedaron a como se acomodaron mejor con su alimentación. Muy bien, gracias. Perfecto, Denise. ¿Alguien más? Pues también Charles Darwin realizó un viaje a través de un viaje al que llegó a las Islas Galápagos y ahí pudo observar la evolución de las especies. Ok, bien. Muchas gracias, Cristóbal. Bien, pues bueno, para los que no sepan, les voy a hacer un rápido resumen de qué es lo que pasó, ¿no? Ok, vamos a usar Paint. Bien, se supone que Charles Darwin, no recuerdo bien en qué año, no se los puedo decir con precisión ahorita, era una persona que vivía hace varios siglos y pues antes las carreras que había para estudiar eran ciencias, filosofía y no me acuerdo cuál otra, ¿no? Entonces, bueno, este señor, y bueno, quienes lo podían estudiar eran personas bastante bien acomodadas económicamente porque pues era caro estudiar para ello, ¿no? Era prácticamente una diversión antes, bueno, no una diversión como tal, pero sí era un lujo estudiar ciencias, por ejemplo, ¿no? O filosofía o letras. Bien. Ok, entonces Charles Darwin pues empezó a estudiar ciencias y en una ocasión pues él quiso viajar por el mundo a bordo de un barco llamado el Beagle. Como decía su compañero. Y bueno, empezó a viajar por el mundo. Él vivía en Reino Unido. Digamos que aquí está Reino Unido. Y entonces empezó a viajar por las Américas, por la India, etcétera, ¿no? En una ocasión, ahí en su viaje, pues llegó a las Islas Galápagos. ¿Sale? Que son unas islas. Ahora se las enseño. Ok, son estas islas. Se encuentran en esta partecita. En el sur de América. Me parece que son de Ecuador. Aquí, se ve. Y bien, esas islas, cuando llegó ahí, pues recogió muchos ejemplares e hizo muchas observaciones, ¿no? Entre ellas, y bueno, recogió muchos especímenes, vio muchas cosas y gracias a sus observaciones ahí, pues pudo formular la teoría de la evolución y escribió su libro del origen de las especies, ¿no? Bien, entre estas especies que encontró a los pinzones, ¿sí? A estos pinzones. Y como decía su compañera, se dio cuenta, de hecho, casi que en una isla se encontraban unos pinzones con el pico con un pico chiquitito, ¿no? Otros que lo encontró con un pico un poco más grueso y otros con un pico más largo, ¿sale? Y entonces, pues bueno, pero se dio cuenta que todos eran pinzones. Entonces, cuando estuvo ahí, pues obviamente se empezó a preguntarse por qué algunos tenían un pico de esa forma, otros tenían un pico de otra forma y otros otro pico de otra forma, ¿no? Y otros un pico más largo, por ejemplo, ¿no? Y se fue dando cuenta que dependiendo del pico que tenían, consumían alimentos diferentes. Por ejemplo, había quienes tenían un pico más largo que era para sacar, no sé,
ciertos insectos, ¿no? Los que tenían un pico más grueso era para romper frutos secos y comérselos. Los que tenían otro tipo de pico era para comer frutos pero con carnosos y picotearlos, ¿no? Etcétera. Entonces, la teoría es que lo que sucede es que, digamos, había una especie aquí entre los pinzones. Una especie como base, ¿no? Con un pico normal, bueno, con cierto pico. Pero esta misma especie, a veces su pico lo tenía un poquito más grueso. Tenía variaciones genéticas, así como hay gente que tiene la nariz más, más chiquita, otros la nariz más grande, o que unos, tienen ojos verdes, otros cafés, otros azules, o que algunos, no sé, tienen la capacidad de hacer la lengua de taquito y otros que no, y otros que tienen, o algunos que son intolerantes a la lactosa y otros que no, u otros que son, dependiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, tenían estas variaciones genéticas en una sola especie. Si sabemos, antes existía un continente llamado, bueno, nuestros continentes no se veían como se ven ahora, estaban más juntos, por decirlo así, y entonces, pues, antes esta especie vivía en una sola isla, ¿no? En una isla que estaba comunicada o tenía poca distancia entre ellos, ¿no? Imaginemos que esto ya está en el océano, y esta es la isla 1, la 2 o la 3, ¿no? Y vemos que todavía están conectadas aquí, ¿no? Con el paso de los años, de los siglos y de las generaciones de estos pinzones, estas se fueron separando, ¿no? Por el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, hubo un punto en el que ya esta isla 1, la isla 2 y la isla 3 ya no estaban tan juntas, ¿no? En un principio, cuando estaban juntas, las especies, perdón, la especie, los individuos podían pasar de un lado para otro, para acá, para allá, y reproducirse con el resto, ¿no? De los pinzones que vivían en las tres áreas. Y entonces, pues la genética seguía, revolviéndose, ¿no? Pero hubo un punto en el que ya no era tan fácil que estas especies se comunicaran, se reprodujeran entre sí por la distancia, ¿no? No era tan factible, no era tan fácil para un pinzón ir hasta este lado para reproducirse con otros, y era más fácil, pues, quedarse en este lado, ¿no? En este lado de la isla, lo mismo para estos y lo mismo para estos, ¿no? Entonces, en esta isla, no sé, favorecía que existieran insectos. En esta isla favorecía que hubiera frutos secos. Aquí también había frutos secos, pero tenían competencia, entonces los pinzones que vivían aquí preferían comer insectos, ¿no? Aquí ya no tenían tanta competencia y había más frutos secos, entonces los pinzones que vivían aquí consumían más frutos secos. Y así, ¿no? Y estos consumían más gusanitos, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que, bueno, lo que se cree que pasó es que las características que hacían que los pinzones seguían con sus variabilidades genéticas, todavía había de estos, había de estos con este pico, pero, y se seguían reproduciendo, ¿no? Pero los pinzones que más sobrevivían en esta isla eran los que tenían un pico más apto para comer insectos. Los que sobrevivían más en esta isla y por lo tanto se podían reproducir más eran los que tenían un pico para comer estos frutos secos. Y aquí estos, no sé, estos frutos carnosos, ¿no? Entonces, por un lado se favorecían ciertas características dependiendo de la isla, y por otro lado ya no se combinaban con genéticamente con estos o con estos o con estos. Entonces
así se fue dando la especiación, hasta el punto en el que ya esta especie se convirtió en una diferente de esta especie y de esta especie, al grado de que, aunque quieran reproducirse estas dos especies, o estas dos, ya no es viable. O ya sea por la distancia, por impedimentos fisiológicos, o sea, es decir, tal vez no sé, esta especie, es por ponerle un ejemplo, esta especie tiene cierto ritual de apareamiento y esta especie nada más se fija en el físico de este otro para aparearse, y entonces por diferencias en cuanto a la reproducción no pueden reproducirse entre ellos, ¿vale? Tendría que ser de manera artificial. O genéticamente ya no pueden tener descendencia o descendencia fértil, como en el caso de los burros. Bueno, en el caso de las mulas, donde sabemos, ¿no?, que una mula es una cruza entre caballo y burro. Y entonces, la verdad no recuerdo quién es la hembra, si el caballo o el burro. Pero bueno, aquí sí puede haber un descendencia, que es la mula, pero esta mula es estéril, ¿sale? Entonces, pues lo mismo puede pasar con estas especies, ¿no? No se pueden reproducir por alguna u otra razón. El caso es que pues así se fue haciendo la especiación, y Darwin pues se dio cuenta de esto, ¿no? No exactamente de todo, pero sí se dio cuenta de que esta especiación se dio por la separación y las características diferentes que se dieron en estas tres islas. ¿Sale? Bien. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ok, bien. Entonces, a eso nos referimos con que estas condiciones dieron pie a la especiación, ¿no? En México. Es decir, que había especies como una sola especie, bueno, había pocas especies, pero estas con la evolución fueron siendo diferentes especies, ¿no? A base de una inicial, ¿sale? Bien. Ok. Bien. Déjenme ver rapidísimo. Aquí tengo el PowerPoint. No, aquí no está. Sí, vi unas diapositivas que no se quedaron bien, entonces un segundo, déjenme ver. Ok. Sí, aquí está. Un segundito, jóvenes, un momentito. Ah, caray. Ah,
Un segundito más. Permítanme. Ok, ya abrió. Ay, a ver si no se apaga la computadora porque anda lenta. Bien, gracias por su paciencia. Ok. Ahora sí. Bien. Entonces les decía. El primer punto por el que ha hecho que las condiciones ambientales hagan que México sea un país megadiverso es la posición geográfica, ¿sale? Muchos le atinaron cuando vimos la similitud entre los países megadiversos. Vamos a ir hasta acá arriba. Ajá. Veíamos que todos eran como países bastante tropicales, ¿no? Estaban cerca del Ecuador. Bien, entonces, el trópico de Cáncer y el de Capricornio cruzan a México, perdón, no el de Capricornio, no. El trópico de Cáncer hace que cruza prácticamente por la mitad a México, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, sabemos que nuestro planeta lo podemos dividir por regiones, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con qué tanto le pega el sol a el área del mundo y también con las estaciones del año, ¿sale? Por ejemplo, aquí en este lado, nuestras estaciones que son invierno, primavera, verano y otoño ocurren más o menos. Invierno es de diciembre a febrero, más o menos. De ahí, de febrero a abril es primavera. Luego, más o menos de mayo a julio es verano. Luego en agosto, septiembre y octubre es otoño. Ajá. Y luego ya viene otra vez el invierno, ¿no? En cambio, de este lado, en esta parte del mundo, las estaciones son al revés. Es decir, cuando en este lado es invierno, del otro lado del mundo es verano. Cuando en este lado es primavera, del otro lado del mundo es otoño. Cuando de este lado del mundo es otoño,